los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Una primera gran solicitud, para decir la verdad, una invocación, que dejemos de convertirnos en geofísicos en las últimas horas. Una cantidad de geofísicos en las redes, alentando especulaciones que no tienen sentido, que desconocemos. Incluso quienes hacemos un seguimiento de estos eventos por largos tiempos, no podemos explicar qué es una falla tectónica, pero alcanzamos a percibir que es una inconsistencia de nuestro suelo quiteño a lo largo de toda la longitud que tiene la ciudad por más de 60 kilómetros, en partes más, en partes menos. Esa es una falla que de pronto se activa porque hay asentamientos. La tierra busca otras posiciones para, incluso por el peso de los edificios que se están construyendo, etcétera, etcétera. Y este no es un enunciado de un geofísico, sino de un periodista que ha hecho seguimiento a esta famosa falla de Quito, que en algún momento, claro, podría producir consecuencias más complicadas. Hay que estar alertas, hay que saber comportarnos. Yo creo que los geofísicos debemos pasar a ser educadores de tranquilidad y hacernos a lo que Dios nos ha regalado como escenario de vida. No todo es consolidado. Y esto de especular que se ha activado el Guagua Pichincha y cosas por el estilo, es jugar a geofísicos, a vulcanólogos. No está bien. Tenemos que serenarnos, dejar que los técnicos mencionen lo que haya que mencionar. Y yo le pido, en cualquier momento le estaré solicitando la explicación sobre la falla de Quito que localizamos hace algún tiempo, del conocimiento, de la experiencia y del seguimiento que ha hecho el señor ingeniero Hugo Yepes a lo largo de los últimos, qué sé yo, 30 años. Imagínense ustedes, desde hace 30 años lo conocemos a este geofísico prestigioso que incluso se da el lujo de mantener academias, no de él, sino de importantes universidades europeas, y va permanentemente invitado a sendas conferencias que sobre geofísica y vulcanología él dicta en países europeos, de manera que es uno de los científicos, sin descontar a Alexandra Alvarado y otros geofísicos importantes, pero el que acabo de mencionar es uno de los más importantes que tenemos en la última generación de geofísicos que pertenecen a la Escuela Politécnica Nacional y que son maestros de prestigio. Esto es la verdad y dejemos de jugar a especulaciones en las redes, por favor. Mucho cuidado, desde luego, alertas. Estamos en una alerta porque la falla está activa hasta que todo se asiente nuevamente. Ok, esto ha venido a lo largo de los años. Esto me da pie para comentarles que en la ciudad de Ibarra, muy contiguo al Valle del Chota, se encuentra Buenos Aires.
Y los mineros están abandonando los yacimientos. Luego de que el domingo se cerrara el paso de provisiones a las minas. Hasta ayer los trabajadores abandonaron los yacimientos. Y en Buenos Aires, es el nombre del lugar, Buenos Aires, están siendo vigilados por policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Y hay una división entre moradores incluso. Unos a favor de gente muy mala, gente peligrosa, que han venido desde poblaciones del sur del país y del norte peruano desde hace gran rato, y también los otros que pugnan naturalmente por tomarse y cargarse en sus espaldas una buena cantidad de piedras en donde encuentran oro. Así de simple. Entonces, esto hasta en el viejo oeste, ¿no? En la Unión Americana se pudo contemplar históricamente. En todos los países han habido este tipo de conflictos. Y si tenemos por allá oídos y nos están viendo y escuchando, queremos pedir a la población imbabureña, a la población especialmente de la provincia del Carchi, que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. La protesta en Buenos Aires ha dado resultados luego de que el domingo la gente de esta pequeña parroquia de Imbabura cerrara el paso a las minas, impidiendo el ingreso de alimentos, de combustibles, para quienes sustentan las plantas de luz, mantienen las plantas de electricidad. Cientos de personas salieron de los yacimientos y llegaron a los centros del poblado. Las escenas comenzaron el lunes y siguieron hasta ayer. Ante la mirada de vecinos, de militares y de policías que llegaron a esta zona. Los uniformados ordenaron caminar formados en filas a los mineros para revisarlos, que no porten armas y que no porten explosivos peligrosos. Un hombre que viste ropa y botas de caucho enfundadas, relató que abandonan las minas porque comienzan a faltar provisiones. Y entonces del hambre la gente sale, pero son buscadores de oro. Y también dicen temer por la presencia de personas armadas en la zona y que ellos deben pagarles forzosamente entre $300 y $400 al mes. O sea, son extorsionadores peligrosos. ¿Me pagas o mueres? ¿Cuáles serán las exclamaciones que formulan allí? El escenario sigue siendo peligroso. La ministra del Interior tiene que no fajarse ni cosa por el estilo, tiene que actuar con buenas tácticas. Los militares y los señores policías, especialmente el comandante León, tiene que fajarse, pero naturalmente aguardando situaciones, escenarios, anticipando previsiones y concientizando a la gente en sus comportamientos. Son bandos diferentes con diferentes objetivos, la mayor parte delincuenciales o la mayor parte con la ilusión del oro y de encontrar alguna solución a tantos y tantos problemas económicos que ha atraído incluso a importantes corrientes de disque mineros que se han afirmado en la experiencia sarumeña, en las experiencias que tienen los pueblos del sur, tanto del litoral como de la serranía ecuatoriana, por mucho tiempo. Han heredado una pasión por esta actividad minera
Y entonces dicen, por aquí parece que hay oro. Oro hay en cualquier cantidad, pero debemos aprender desde niños a las personas que me pueden atender y escuchar fuera de Quito, cerca de estas latitudes, debemos aprender a escuchar lo que digan los técnicos en la materia y las aperturas que las Fuerzas Armadas, las entidades de control, los organismos mineros propios del Estado ecuatoriano confieran a la gente. Entonces, el comportamiento humano va a ser súper indispensable que aprendamos a obtenerlo a fuerza de nuestra persistencia, perseverancia por participar en alguna misión de búsqueda, pero organizada, con responsabilidad frente al resto de la sociedad y sin dar coba, así dicen ustedes, sin dar coba a que estos pseudomineros que van con afanes extorsionadores a la gente los estén exigiendo en físico y en dinero. En físico quiero decir pedazos de yacimientos y cosas que los mineros improvisados rescatan de estos escenarios. Así es que el gobernador Zamora, este debe ser el apellido del gobernador imbaureño o del imbaureño o del señor gobernador de la provincia del Carchi, pero aquí dice, el gobernador Zamora aseguró que los uniformados permanecen en el poblado o van a permanecer en el poblado el tiempo que sea indispensable. Y también comentó que iniciaron las investigaciones para verificar si existen personas armadas en este sector. Claro que existen. Pues Zamora se ha enterado del tema por denuncias que han realizado los habitantes de estos poblados de campesinos. Y ahora también se han anexado comerciantes, pequeños comerciantes de comidas que asisten a los mineros que están allí buscando oro. Entonces, yo creo que esto tiene que ordenar el Estado ecuatoriano y nosotros los pobladores en cualquier lugar que nos corresponda obedecer a las autoridades. Señoras y señores, me parecía como imbaureño necesario invocar un buen comportamiento de carácter humano y anexarnos a todo lo que nuestras autoridades, tanto técnicas como policiales y militares, hayan diseñado para un cabal control de esta área que naturalmente tiene un futuro minero muy significativo, muy importante, como ha ocurrido en otras latitudes del territorio nacional. Con esto le doy la más cordial bienvenida al señor doctor Farid Simons. Faride nos da el honor de contar con su presencia. El decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco sostiene que el gobierno de Correa hizo que el Estado sea percibido, atiendan esto, sea percibido como un espacio de impunidad y un lugar donde la gente va a hacerse rica. Ese es el Estado. ¿Por qué, Farid? En la entrevista con Patricia Estupiñán, nuestra querida compañera editora de Vistazo, estas son tus expresiones. Farid, bienvenido. Gracias al académico por honrarnos con su presencia aquí en la cadena Democracia y tan temprano. Buenos días. Buenos días. Gracias, Gonzalo, la entrevista. La verdad no suelo poder venir porque doy clase abajo en Cumbayá, pero estos días que estoy en clases, un gusto estar aquí, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Entonces, así comienza, Patricia, la presentación de la plática que has mantenido con ella. Dice el gobierno de Correa
invirtió $200 millones para rehabilitar el sistema carcelario. No obstante, ha sido declarado en emergencia y en los últimos meses, ante la mirada atónita de guardias y presos, hubo 31 asesinatos. Para entender el problema, Vistazo entrevistó al decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, el doctor Farid Simón, que es un experto en reforma procesal penal y ha trabajado en temas de transparencia y derechos humanos no solo en Ecuador, sino en Guatemala, en Bolivia, en Colombia y también en Honduras, naturalmente también en nuestro país y desde siempre. ¿Por qué tenemos tantos presos?, le pregunta Patricia Estupiñán a Farid. Y él responde, en 2007 había 18.670 presos y hoy 40.096 detenidos, o sea, se ha duplicado la población penitenciaria. El criminólogo italiano Pavarini sostiene que la cárcel es el peor espacio para la sociedad, o el peor espacio de la sociedad para que sea un castigo. En el país, detrás de todo esto está la idea de que la represión es la única respuesta a los conflictos sociales. Tenemos un código penal muy generoso en el número de tipo de delitos. Cualquier cosa es delito. Y hay cárcel para temas menores o de menor cuantía en términos de responsabilidad social. Hay prisión por deudas. Los que no pagan pensiones alimenticias están en este momento en la cárcel. Buena pregunta de Patricia. Vamos, digamos, sujetándonos al interrogatorio que te planteó ella para yo no estar repitiendo preguntas y tú repitiendo respuestas. La verdad es que yo lo que le di importancia es a esta expresión. Rafael Correa deslegitimó de manera brutal al Estado. ¿Cómo justificas aquello? La visión de que el Estado es una presencia permanente en la sociedad es una visión que tenía Correa claramente. Me parece que durante los 10 años que ejerció el poder, una de las cosas más importantes de su ejercicio era plantear la presencia de ese Estado en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque, claro, de alguna manera el Estado se convirtió en omnipresente. Correa tenía esta idea, o tiene esta idea del paternalismo estatal. El Estado nos dice qué hacer, el Estado nos dice cómo actuar, el Estado nos dice qué es lo correcto o lo incorrecto en lo cotidiano de nuestra vida, qué es lo que tenemos que oír de las noticias, qué es lo que tenemos que comer, qué es lo que no tenemos que hacer. Era como este paternalismo que es tremendamente, que se expresaba tremendamente en él. Pero claro, él llegó al poder con este discurso, hay que recordar, de refundar el país, de la revolución ciudadana, de la cuestión ética, de recuperar el Estado del control de los particulares. Y con esta expectativa que él generó, había que reconocer, había una situación antes de sus 10 años tremenda en el país, una inestabilidad política, un uso del Estado para favorecer intereses particulares. Entonces, mucha gente creyó en su discurso de esta refundación ética, que era uno de los discursos de la revolución ética. Y después de 10 años que descubrimos la dimensión, la profundidad y la complejidad de la corrupción y del uso del Estado para fines particulares, y cómo ese Estado fue armándose para asegurar que quienes actuaban de manera ilícita, realizaban prácticas corruptas, queden en impunidad, el discurso o la conclusión final que uno puede llegar es: quien no está cerca del poder, quien no realiza una actividad política, es que el Estado es un espacio para que la gente se enriquezca. Porque muchos funcionarios públicos que no tenían absolutamente nada, o gente que estaba alrededor de lo público, que no tenía absolutamente nada, que no tenía dinero, que no tenía bienes, o que tenía bienes de clase media, después del ejercicio del poder terminaron con recursos y bienes. No digo que todos, porque siempre en esto hay gente que es absolutamente honesta y que ha actuado con honestidad en su acción pública, pero mucha gente
que entró con poco, salió con mucho. Mucha gente que entró al Estado teóricamente para servir a, se sirvió de. Y todas las estructuras que estaban detrás, las estructuras que se fueron estableciendo a partir de esta refundación del Estado en la Constituyente del 2008, Fiscalía, Contraloría, el mismo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las formas de vigilancia, etcétera, el control político de parte de la Asamblea, se puso al servicio del proyecto político, y al tiempo que se puso al servicio del proyecto político, además sirvió para tapar, para cubrir, para facilitar la impunidad. Seguimos 2 años después con Lenín Moreno, apenas sabemos de la dimensión de la corrupción, porque la información se produce por fuera, porque casi todas las cosas que hemos llegado a saber de los grandes temas de corrupción son cosas que vienen de fuera. A propósito de la operación Navajato en Brasil, toda la información sobre Odebrecht en Perú, y cada vez, o en Colombia, y cada vez que se recupera esa información, nosotros vemos la dimensión de la corrupción, y finalmente hay pocos procesados, hay pocos condenados. Y claro, a medida que van pasando las semanas, los meses, los años, la sensación es que el Estado es incapaz de identificar, perseguir y punir a quienes hicieron o que realizaron conductas reprochables. Entonces, al final del día, el Estado, este superestado que hacía todo, que tenía mucho dinero, donde la gente entraba a servir y salía rica, y después, a pesar de las denuncias de corrupción contra muchas de estas personas, siguen campantes por el país caminando y dando declaraciones, genera una sensación que el Estado es este espacio de la impunidad y el espacio de la corrupción para hacerse rico. Puede ser que incluso sin hacer cosas totalmente ilegales e ilícitas, pero finalmente utilizando el Estado para fines particulares. Mi impresión es que se deslegitimó. Porque hay la otra oferta, ¿no es cierto? Esto, ofrecer el Estado proveedor de todo. Esta idea de que el Estado es capaz de dar todo. El Estado, claro, de contribuir con todas las necesidades de la sociedad. Y al final eso es imposible, tiene un límite, eso colapsa. Y cuando deja de funcionar, porque se genera una expectativa que no se puede cumplir, la desconfianza sobre las funciones legítimas del Estado, que no cumple, porque las que debería hacerlas bien no las hace. Acabamos de ver en este momento el tema de lo que está pasando en el norte. Sí. El tema de la seguridad es un tema que nadie discute, que es estatal. O sea, inclusive las visiones más reduccionistas del Estado aceptan que el Estado es responsable de asegurarla, de generar seguridad, de luchar contra la delincuencia, de combatir el delito y la delincuencia. Vemos las noticias sobre la cárcel y sobre el estado de los centros de detención, que son tremendos. Esto de que todas las semanas hay de detenidos. Claro, no, y no solo, cada semana hay muertos, armas. O sea, es una cosa increíble. Uno mira eso y dice, bueno, para lo que sí debería estar el Estado, o lo que sí debería funcionar, no funciona. Y para lo demás tampoco funciona. O sea, es una cosa de deslegitimación total del Estado. Y claro, ahí aprovecha mucha gente que quiere tumbarse todo lo que puede, ¿no? O sea, hay de todo en este intercambio político ideológico. Yo creo que hizo muy mal, nos dejó muy mal Correa en muchos sentidos. Y ahí comienza la historia de la deuda privada, de la deuda interna y de la deuda externa. Porque naturalmente el Papá Noel Correa ya no le alcanzó el dinero y optó naturalmente por un endeudamiento agresivo de impresionantes igualmente consecuencias. Y deja abarrotado de demandantes de retornos, o sea, estamos en calidad de morosos incluso en algunos estamentos que nos prestaron dinero para esta oferta, una oferta que la calificaría Juan Carlos Solines como demagógica, como irresponsable, pero para él repleta de virtudes patrióticas, porque quería establecer la justicia social de un tajo, sin haber creado riqueza. El país no estaba en condiciones de poder afrontar una demanda de beneficios que seguramente solo quitando a los ricos, y eso también era parte de su discurso, había que devolver a los pobres.
Entonces todo se anarquizó, por decirlo algo. Y para acompañarte, Farid, el doctor Solines, de iguales características y condiciones intelectuales y académicas, está aquí para que nos responda cuántos detenidos existen en el país este momento, cuántos presos. Eso te preguntó a ti. Farid le dijo en el 2007 habían 18.670 presos. Hoy 40.096 detenidos, o sea, se ha duplicado la población penitenciaria. El criminólogo italiano, lo recordaste, Farid, el señor Pavarini, sostenía que la cárcel es el peor espacio de la sociedad para que sea un castigo. En el país, detrás de todo esto está la idea de que la represión es la única respuesta a los conflictos sociales. Tenemos un código penal, ya lo dije, muy generoso en el número de tipo de delitos. Hay cárcel hasta para temas menores. Y te pregunta, ¿hay prisión por deudas? ¿Los que no pagan pensiones alimenticias están en la cárcel? Responde Farid Simons, el apremio personal es la única excepción en la prisión por deudas. Es uno de los derechos incluidos por la Convención Interamericana de Derechos. La lógica detrás de esto es que entre libertad y el interés de los niños prima el de estos últimos. Es una medida de aseguramiento del pago antes que un castigo. Escúcheseme bien, esta es una medida de aseguramiento del pago antes que un castigo. Hoy hay 1.228 personas detenidas por apremio personal. No obstante, están con los criminales peligrosos, esta gente. Te pregunta Patricia, y tú le respondes, están separados. En el país hay 53 centros carcelarios, pero la reforma penal hecha por Rafael Correa creó 3 centros de alta seguridad donde se ubican a los presos más peligrosos. El de Turi, por ejemplo. El otro es la Tacunga. Y los de Guayaquil. Y todos sabemos, doctor, en qué estado están en este momento. Son escenarios tremendamente peligrosos de increíbles características. Hemos pasado a ser una cosa que veíamos solo en películas en mi tiempo incluso de muchacho. Usted todavía no nacía, doctor Solines. Vamos conversando con el autor de esta relación informativa, este diagnóstico macro de un académico tan prestigioso como el que nos honra con su presencia esta mañana aquí. Farid Simons. Doctor Juan Carlos Solines, bienvenido. ¿Cómo se une a esta preocupación usted? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y un gusto estar aquí con Farid Simons, mi buen amigo. Bueno, yo creo que Farid en el artículo revela una realidad que se enmarca dentro de un proceso de descomposición del Estado y de desinstitucionalización, porque más allá de la duplicación del número de presos, en realidad se destinaron 200 millones, según cifras del propio Farid, 200 millones al sistema carcelario. Y sin embargo, hoy a 2019 estamos con una declaratoria de estado de emergencia en el sistema carcelario. Es decir, no fue una cuestión de recursos, fue una cuestión de modelo. Un modelo punitivo, muy propio de los regímenes autoritarios, en donde se busca encerrar, igual que se busca callar toda disidencia, toda voz contraria. En este caso, pues se busca someter y se utiliza a la justicia como un instrumento de retaliación política. Si a eso sumamos algo que en el artículo Farid también lo desarrolla, que es una polarización de la sociedad, en donde hoy en día la gente clama justamente producto de esta polarización y de este odio que ha invadido a la discusión nacional, clama por tener presos
a exfuncionarios de gobierno. Entonces vemos que en general hay unas distorsiones muy grandes en todo lo que implica un sistema de justicia. Y eso, como decía al inicio, se enmarca en un proceso de descomposición institucional, que el actual gobierno, ¿no? En los últimos días ha habido una serie de análisis de los primeros 2 años de gobierno de Lenín Moreno, y cuando a mí se me ha preguntado en un par de entrevistas que he tenido, yo he reivindicado, digamos, he rescatado este proceso que se ha llevado adelante en estos 2 años de reinstitucionalización, que ha sido muy complejo, porque en 2 años, a través de una consulta popular, de un establecimiento de un Consejo de Participación Ciudadana de Transición, apenas hemos avanzado en reemplazar las cabezas de las instituciones, de los órganos de control y de justicia, sin que ello signifique que ya las instituciones en sus mandos medios y bajos hayan sido transformadas. Se ha dado este pequeño pero tan importante paso que ha sido con sus altibajos en el Consejo de Participación de Transición, pero ha dado este paso tan importante que es comenzar esta transformación para generar algo fundamental en un Estado, que son los pesos y contrapesos, es decir, los balances, el sistema de chequeos y balances en que debe haber en un Estado, en donde la justicia, el sistema de justicia juega un rol fundamental, porque es de alguna forma el que pone freno a otros desafueros de otras instancias del poder. Eso se perdió, porque tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras y decir que el Ecuador había una gran institucionalidad antes de Correa. Siempre hubo una débil institucionalidad en el país. Siempre hubo politización de la justicia. Recordemos cuando el Congreso Nacional elegía a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en base a ternas que mandaban los partidos políticos. Se repartían la función judicial. Es decir, había una débil institucionalidad. No había un Estado de Derecho que por ejemplo, garantiza la inversión extranjera. Por eso el Ecuador siempre ha estado rezagado en temas de inversión extranjera, que a su vez es la antesala a lo que hoy día la gente reclama, y en muchos casos reclama airadamente al gobierno de Lenin, que es la generación de empleo y la reactivación económica. No puede haber generación de empleo, ni puede haber reactivación económica, que es lo que genera empleo, si no hay confianza. Y para que haya confianza tiene que haber una institucionalización del Estado. Entonces, la justicia y el Estado de Derecho, es decir, la seguridad jurídica, que se llama, juega un rol fundamental, no solamente en los equilibrios del Estado, sino también en poder despegar en esta reactivación económica y en la generación de empleo. Entonces, este paso que se ha dado en estos 2 años de gobierno ha sido fundamental. Pero lo que se destruyó y el modelo que se implantó en los 10 años de correísmo, porque yo insisto, construir una economía robusta, tener una economía en crecimiento, unas instituciones sólidas, puede tomar décadas. Destruir eso puede tomar 4 años o menos. Es decir, construir es muy complejo. Destruir es relativamente fácil. Y aquí tuvieron 10 años para destruirlo. 10 años para destruirlo y para construir algo muy perverso. Un Estado, como digo, un Estado punitivo, un Estado en donde no habían estos pesos y contrapesos. Y ese, matemáticamente diría yo, matemáticamente es el caldo de cultivo de la corrupción. Porque la corrupción no es que haya sociedades más o menos corruptas. No es que la sociedad norteamericana o las sociedades de los países europeos son menos corruptas por temas culturales que las latinoamericanas. No, es un tema de diseño institucional y de aplicación y del Estado de Derecho. Es decir, si es que hay un bajo chance de que a mí me persigan, me identifiquen mi acto de corrupción, me persigan, me enjuicien y me encarcelen, que era lo que estudié en la época de Correa, ¿no es cierto? Ellos controlaban todo. Entonces, el chance de que un ministro, un subsecretario, sea procesado y sea encarcelado era bajísimo. Eso automáticamente se convierte en un gran incentivo para la corrupción. Eso está, los autores que tratan sobre la corrupción lo han escrito y es una fórmula casi matemática. A menor control, a menor aplicación de la justicia y de las leyes, a menor institucionalidad y a mayor discrecionalidad, que era lo que tenía el gobierno de Correa, total control, mayor corrupción. En el hacinamiento de las cárceles, Farid, esto se observa, como tú respondes, precisamente por el abuso de la prisión preventiva. Y ahí vienen los números. En la época de Correa, la población encarcelada fue vasta. Y tienes incluso algunas cifras.
Pero ¿se abusó de la prisión preventiva? Te pregunta Patricia Estupiñán y tú le respondes, la prisión preventiva tiene la característica de encerrar a quien todavía se presume inocente. Dale. Buenos días, Juan Carlos. Saludo, un gusto compartir este espacio contigo. Una de las cuestiones, primero voy a referirme a una cosa que acaba de decir Juan Carlos sobre la institucionalidad. Efectivamente, las sociedades donde se complejiza las cosas y hay menor transparencia, generalmente están asociadas a la corrupción. Y si además hay impunidad para quien tiene el poder, esto incrementa y multiplica la situación. Yo creo que lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana de Transición es un esfuerzo importante. Creo que cometió algunos errores. Los dos más dramáticos me parece que fueron al inicio y al final. El inicio fue el nombramiento del Consejo de Transición, el Consejo de la Judicatura temporal. Que creo que escogió mal. Mi sensación es que seleccionaron mal a las personas y no había el conocimiento suficiente como para encarar las obligaciones que le habían puesto en tan corto tiempo, y eso generó un problema grave y fue un golpe duro para el tema de la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, que era indispensable. Creo que tuve un error inicial y el error final, que fue el del tema de la Defensoría Pública, ¿no? Que el concurso de Defensoría Pública es un concurso tremendamente complicado que casi le arrastra toda la legitimidad del Consejo. Solo quiero reconocer una cosa de Lenín Moreno. A diferencia de lo que pasó con Rafael Correa, toda la reforma institucional de Lenín Moreno no le beneficia a él para nada. O sea, no está haciendo una institucionalidad que le beneficie a él. Esto hay que resaltar. Puede haber todos los errores pueden existir. Ambos tienen su grupo, claro, pero como es obvio. Claro, pero todos los ni a él ni a su grupo, dices tú. Exactamente, todos los errores pueden haber cometido, pero es notable que uno, por ejemplo, lo que le está pasando con la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es un ejemplo muy palpable de lo que ha sucedido. La Corte Constitucional acaba de resolvió el tema de declarar inconstitucional la exigencia del pasado policial o del récord policial de los venezolanos. Eliminó todos los registros y todos los controles de la frontera, que era una política de Lenín Moreno. Una política además que se respondió ahora en el informe a la Nación con la idea de poner esta visa humanitaria, que es una forma de decir que van a poner visa para los venezolanos, yéndose por encima de la regla de la libre movilidad de los habitantes no del Mercosur, en este caso sería de... no de la CAN, es de lo que estamos separándonos ahora de UNASUR. De UNASUR, que era la libre movilidad. Entonces, la decisión, solo esa decisión, acompañada de otras decisiones que han venido tomando, da cuenta de la distancia de la Corte Constitucional con los intereses políticos de Lenín Moreno. Por lo tanto, nos guste o no nos guste la Corte, nos guste o no nos guste la conformación de la Corte, es una Corte que no está al servicio del poder político. Entonces, hay que reconocer que en eso sí, Lenín Moreno ha dado una señal totalmente distinta a la de Correa, y solamente eso nos daría recordarle como un presidente de distinto talante que Correa. Eso es una. Después, sobre el tema del abuso de la prisión preventiva. Hay un informe que creo que lo cito y hago referencia en la entrevista que hizo la Fundación para el Debido Proceso Legal, que es una fundación que tiene sede en los Estados Unidos, en algunos países, que es la distorsión de la prisión preventiva. Y que no es nuevo. La prisión preventiva se usa como castigo anticipado. En países como los nuestros, que hay una este espíritu de represión que tiene la sociedad, cree que toda persona que está acusada de un delito debería estar detenida. Y toda persona, o sea, basta que alguien le acuse, especialmente cierto tipo de delitos, para que la sociedad clame porque esa persona esté encerrada. Y de alguna manera se asume que la acusación ya es una suficiente evidencia para creer que una persona es responsable. Ya en la época de Correa... ¿Y no es ahí donde más se opera la justicia para el de Poncho? Exactamente. Y ahí vienen las distinciones, porque cuando se tienen recursos para tener un buen abogado, una buena defensa, el caso no es público, no es notorio y no hay interés político detrás, los jueces con facilidad emiten opciones de la prisión preventiva, o sea, medidas cautelares distintas. Pero si el caso es público, hay interés político y no tiene plata, la prisión preventiva es la medida por defecto, es la medida que se toma. Entonces, la prisión preventiva es una forma de pena anticipada que se usa de manera más o menos arbitraria, no es excepcional,
Pero cualquiera que esté escuchando eso, que tenga información previa, va a recordar lo siguiente. Antes de la reforma, de las medidas que tomó el mismo Correa para despejar las cárceles, y antes de las reformas que tenían que ver con la caducidad de la prisión preventiva, que no es de Correa, estas son reformas que vienen de mucho antes, la reforma de la caducidad preventiva son reformas pre-Correa, el 80% de la población carcelaria del Ecuador no tenía sentencia. La relación era 80-20. Por cada 10 detenidos, 8 estaban sin sentencia. Había personas que pasaban 4 y 5 años en prisión preventiva sin una sentencia condenatoria. La situación era complejísima. Una reforma pre-Correa es la que introduce el tema de la caducidad de la prisión preventiva, 6 meses, 1 año, dependiendo si son delitos de prisión o reclusión antes. Ahora depende del tiempo de la condena. Y esto permitió que disminuya la prisión preventiva, las personas de prisión preventiva, y dio origen a una solución en un momento dado que uno recordará en la historia del país. Por eso ahora quienes se ponen como demócratas y defensores de los derechos no son tan demócratas y defensores de los derechos, ¿no? Cuando se introdujo el tema de la caducidad de la prisión preventiva, el Partido Social Cristiano, a través de la actual alcaldesa guayaquileña, introdujo una reforma legal donde cambió los nombres. No le llamó prisión preventiva, sino le llamó detención en firme. Entonces decía que la caducidad es para la prisión preventiva. Cuando hay detención en firme, es decir, cuando una persona estaba llamada a juicio, ya no cabía la caducidad de la prisión preventiva. Que también es recordar que ese control de la institucionalidad. Primero, el Tribunal Constitucional de ese tiempo, que era cercano al Partido Social Cristiano, declaró como constitucional este cambio, que era un fraude de etiquetas, era como ponerle a una botella de veneno otro nombre y decir que ya no es veneno, ¿no? Poner perfume en la botella de veneno y ya, se cambió el contenido. Y después, otro Tribunal Constitucional le declaró inconstitucional esa regla. De ahí venía ya un momento de depuración de la cárcel, digamos, de salida de mucha gente en prisión preventiva por la caducidad, que dio paso a otros abusos, como la justicia era muy mala. También hay que recordar, no es que la justicia actual, no es que la justicia anterior era un dechado de virtudes, era muy mala. La duración de los procesos era larguísimo, la acumulación de causas era increíble y también la sensación de impunidad era increíble. Por eso aprovecha Correa, reforma la justicia en nombre de la inseguridad, porque hay que recordar, Correa aprovechó una situación bien... él tenía un número de apoyos, un apoyo social muy relevante. El número de adhesiones que tenía era bien importante. Pero cuando la inseguridad, la sensación de inseguridad empezó a crecer, que era algo que él no controlaba directamente porque no estaba totalmente en sus manos, empezó el discurso de la metida de mano de la justicia. Usó el tema de la inseguridad y de la ineficiencia del sistema para meterle la mano a la justicia, lo cual en realidad técnicamente tenía razón en la reforma. O sea, todas las cosas que fue haciendo tenía razón inicial. Las cárceles son un desastre. El sistema de rehabilitación social del Ecuador sigue siendo un desastre, pero peor antes. La justicia era muy mala, era peor que lo que es ahora. Tenía razón en que hay que intervenir. Cada vez que tomó una medida sobre una situación necesaria. La consecuencia fue que utilizó esas medidas para controlar el Estado y le puso al servicio de su proyecto político. Entonces, si la cárcel tiene un alto número ahora de personas en prisión preventiva, tiene que ver con una suerte de deterioro, con una suerte de pérdida de la función de la institución, que es la prisión preventiva, en función de esta idea de enfrentar la inseguridad. Porque la sociedad tiene una convicción de que la inseguridad ha crecido. Y los números lo dicen, no solamente es una sensación, sino también es objetivamente los delitos contra la propiedad, los delitos, especialmente los robos y los hurtos han crecido y no hay respuesta institucional. Entonces, claro, es una combinación de factores. Era mala, eso le habilitó a Correa para intervenir, hizo un sistema de justicia y de rehabilitación social a medida de su conveniencia, porque era la idea del proyecto. Como la institucionalidad no mejoró, nuevamente están apareciendo los problemas del pasado, el tema de inseguridad, porque obviamente cuando controlaba la información que nos llegaba era la información que ellos querían que recibamos, pues, o sea, es exitosísima la lucha contra los homicidios y los asesinatos, sí, pero déjeme ver los números. Usted me está contando eso, pero déjeme ver los números, déjeme ver las denuncias, déjeme verificar de manera independiente la información. Y el Estado controlaba toda esa información. No permitía que uno acceda a la información sobre denuncias de delitos, procesos penales abiertos y condenas. No se podía verificar esa cadena. Ahora estamos en el punto por el que inició toda la reforma
de la intervención estatal de Correa, de intervención, la metida de mano de Correa, estamos en el punto inicial. Exceso de prisión preventiva, problemas con los procesamientos, sensación de inseguridad, sensación de impunidad. O sea, regresamos otra vez al punto inicial de todo esto. ¿Qué nos da cuenta? Nos da cuenta de que la reforma institucional era necesaria, pero es una reforma institucional al servicio de los intereses sociales, no de los intereses del partido y del proyecto. Pero ¿cuáles eran los intereses, Juan Carlos, de Correa, cuando él llega en el 2007 y encuentra una población carcelaria de 18.600 presos? 18.600 presos a nivel nacional, obviamente, y ya hoy tenemos 41.000 presos. Entonces dice, en el 2007 había 18.600 y hoy 40.100. O sea, se ha duplicado la población penitenciaria. Y como decía Pavarini, la cárcel es el peor espacio para la sociedad. En el país detrás de todo esto está la idea de que la represión es la única respuesta a los conflictos sociales. ¿Qué obtuvo y qué ganó con ese COI que hizo legislar y todo lo demás? ¿O cuál era el objetivo ideológico, estratégico para alcanzar un buen comportamiento de la sociedad al estilo Mussolini? No sé cómo compararlo, no, estoy exagerando la nota. Yo concuerdo con lo que decía Farid. La fórmula fue única. Es decir, todas las reformas, unas más profundas que otras, de las instituciones, de las leyes, tuvieron una justa causa. Es decir, fueron presentadas y en muchos casos tenían lo que yo les llamaba los caramelitos, ¿no? O sea, los que movilizaban a la sociedad para apoyar, ¿no? esas nuevas leyes o esas reformas o esa metida de la mano a la justicia. Porque Correa tuvo la gran habilidad de aprovechar esas distorsiones, digamos, históricas que tenía el país, esa debilidad institucional, esa percepción de inseguridad, esta percepción de que la educación estaba politizada con la UNE y el MPD. Lo de las pensiones, ¿no?, alimenticias. Lo de las pensiones alimenticias, o sea, todo lo utilizaba. El que no pagaba iba preso. Lo utilizaba demagógicamente. Pero el fracaso lo estamos viviendo ahora. Es decir, esto que dice Farid, de que volvemos al punto de partida, ¿qué significa? Que todo ese proceso de reformas con las cosas que se puedan rescatar incluso como positivas, pero todo ese proceso de reformas y el enfoque que se le dio a la reforma de la justicia, con la metida de mano incluida, derivó en lo que tenemos hoy día. Es decir, no funcionó. No funcionó. ¿Por qué? Porque al igual que en el resto de materias y de áreas en las que se involucró Correa activamente, el propósito era uno solo, era consolidar un Estado superpoderoso, ¿no? que vino desde la nueva constitución hiperpresidencialista, consolidar un Estado superpoderoso, sin controles, sin pesos y contrapesos, sin balances, en donde él se erigió, como él mismo decía, en jefe de la función ejecutiva, legislativa y judicial, en donde se inventó un quinto poder. Yo soy presidente de todos los poderes. Donde se inventó un quinto poder que fue una farsa, en donde fue simplemente un mecanismo para colocar y cooptar todos los espacios de poder importantes del Estado, incluido la justicia. Y entonces, claro, lo que motivaba, claro, el argumento de Correa era, sí, hay altos niveles de inseguridad, hay hacinamiento en las cárceles, hay injusticia, porque muchos detenidos provisionalmente o con detención en firme, como se le buscó disfrazar, ¿no?, cumplían su condena sin tener sentencia. Es decir, cumplían la condena a la que hubieran estado expuestos en caso de ser callados culpables, sin tener sentencia todavía. Entonces, todo esto fue aprovechado por Correa, pero no para hacer el bien. Como yo digo, un poco graficando, ¿no? Lo que teníamos antes, la institucionalidad que teníamos antes, era una edificación muy fea, con muchos problemas estructurales, fallas arquitectónicas, colores opacos. Y Correa vio eso y le dijo a la ciudadanía, a la sociedad, le dijo, esto hay que destruir, esto hay que cambiar. Y muchos estuvimos de acuerdo. Evidentemente el país necesitaba un golpe de timón. Y él votó a patadas de esa edificación.
O sea, tumbó la institucionalidad, tumbó la organización social, los gremios, los sindicatos, la organización indígena. Pero lo que comenzó a construir... Se comió la UNE. Pero lo que comenzó a construir después, esas organizaciones paralelas que bajo un régimen de propaganda constituyeron un Estado absolutista, ¿no? Fue mucho peor. Porque vimos que no se estaba edificando una nueva institucionalidad acorde a los nuevos tiempos, ¿no? Respetando los estándares internacionales. ¿Por qué el hacinamiento, Farid? Hay varias razones. La una tiene que ver con el hacinamiento de las cárceles, sí. estimados amigos oyentes. Una tiene que ver claramente con el uso del derecho penal como la llave principal de una sociedad, ¿no? Esta es una sociedad que cree que el derecho penal es la respuesta para todo. El COIP, que en su momento también era necesario, el Código Penal tenía su referente en 1938 con reformas y todo más, pero finalmente era un cuerpo que se había hecho como estas cobijas de retazos que se iba pegando pedacitos a lo largo del tiempo. Era una cosa ya muy pasada del tiempo y era necesario reformarlo. El COIP reflejaba mucho la idea de la presencia estatal y del uso del derecho penal para todo. Récord de número de delitos. Récord de delitos, se crearon un montón de delitos, pero hay cosas que son increíbles. Por ejemplo, el tema de las llantas lisas. Sí, que alguien conduzca con llantas lisas es un peligro para los demás, pero es 7 días de prisión. Irse a la cárcel por llantas lisas. Pero además ya tiene otras sanciones. Fíjese que le detienen con las llantas lisas. Cuando es un vehículo público o un vehículo privado, ya le inmovilizan al vehículo porque le llevan detenido. Le quitan los puntos. Le multan. Y además de eso le meten preso si es transportista. ¿No es un poco excesivo? Ya le quitaron el vehículo, que era el riesgo, la amenaza. Ya le multaron como respuesta a la negligencia de andar con llantas lisas. Y encima se le meten preso. O sea, esta idea de meter preso es una respuesta del Estado que solo ve la represión como respuesta a los conflictos sociales. Por eso el abuso de la prisión Y por eso, preventiva. ahí viene el otro. Primero eso, la hiperinflación de los delitos. Hay muchos delitos, muchas posibilidades de ir preso por muchas cosas. Después hay el regreso del uso de la prisión preventiva como una opción por defecto. Hay que recordar, lo que pasa es que dicen es que siempre están acordando de Correa. Correa disminuyó el número de detenidos usando unas normas penales que no eran de él. La caducidad de la prisión preventiva, digo, venía de antes, así que no es una cosa que hay que otorgar a él. Logró que se reduzcan los delitos porque tomó varias medidas. Hay que recordar, a propósito de la reforma, dio amnistía a los que eran mulas o simplemente correos de las drogas. A propósito no me acuerdo, de algún aniversario, puso lo de las tablas. Hizo muchas cosas que provocó que haya una disminución muy importante de detenidos. Pero después, él mismo en las sabatinas se quejaba cuando no dictaban los jueces prisiones preventivas. Y su ministro en ese momento del Interior también hacía declaraciones públicas acusándoles a los jueces cuando no dictaban prisión preventiva en las cosas que ellos creían que había que dictar prisión preventiva. Y el Consejo de la Judicatura, a través de Yalc, cuando ya estaba sentado Yalc en el poder, a través de su error inexcusable, era ejecutor de las quejas públicas del poder público de las sabatinas, porque era una cadena, ¿no? Se decía el sábado y la semana siguiente, la semana era de actuación en función de lo que se había dicho el sábado. Insinuaba que los jueces que no habían dictado la prisión preventiva o que no habían hecho lo que ellos esperaban eran corruptos, error inexcusable, sancionados. Otra vez el poder político tomó partido por el uso de la prisión preventiva como la forma de encarar toda acusación penal. ¿Y por qué se debilitó la fiscalía? ¿Para qué debilitó Correa la fiscalía? Es que debilitó y fortaleció, digamos. Fortaleció. Tenemos números de la fiscalía que no habíamos tenido nunca antes. El ratio de fiscales por cada 100.000 habitantes es comparable con otros países que tienen un funcionamiento adecuado a la justicia. Antes de esa reforma había muy pocos fiscales. El dinero que se invirtió en la fiscalía es un dinero muy importante. Los recursos que se le dotó a la fiscalía es uno de los recursos muy importantes. Pero la fiscalía como institución se debilitó porque se puso al servicio de los fiscales. El fiscal general era... Oiga, el comisario del presidente. ¿Qué pasado tenía? El fiscal era el comisario del presidente. La primera pregunta, ¿qué pasado tenía Chiriboga como penalista? Familiar del presidente de la República, exministro del presidente, exministro de la parte del Ejecutivo
del presidente de la República de fiscal. ¿Por qué le puso? No le puso por sus méritos, por su capacidad profesional, le puso por su capacidad de servicio al proyecto político. Sale él, entra Vaca, peor aún, Vaca Mancheno fue secretario personal, asesor directo Los cercano 4 de él. hermanos, claro. Claro, no le pusieron a él, a Vaca Mancheno, por sus habilidades penales. Su secretario privado, Yalc, pasó a ser presidente Claro, del Consejo de la Judicatura. y pues, ahora estamos hablando de fiscalía, después vemos lo del Consejo, porque también el Consejo tenía su particularidad. Pero, particularidad, fiscal no nombrado por sus habilidades, su conocimiento, su experiencia en esta materia, su capacidad de establecer políticas de persecución penal, sino por servicio al proyecto político. Cambia, ahora, después hay estas transiciones de estos periodos donde hay el fiscal que era del norte, que no me acuerdo el apellido, que era... Rea. No me acuerdo el apellido, después la otra señora que le reemplazó, pero con una estructura creada a la imagen y semejanza de quienes ejercían la fiscalía previamente, pues. Hay fiscales muy buenos, fiscales honestos, fiscales trabajadores, fiscales que entienden su rol, pero la fiscalía está llena de personas incompetentes. La denuncia de este fin de semana que se volvió viral, porque esta chica en el video filmó, contaba que había pasado toda la noche con una chica de 15 años violada. Esa chica de 15 años violada tuvo que contar 5 veces la historia de la violación. Pasó 6 horas en la fiscalía. 5 veces la historia de una violación a una niña de 15 años. Repitió, le hicieron esperar durante horas, le hicieron cambiar de un lugar a otro de institución hasta que llegó a donde tenía que ser. No recibían las denuncias, la policía se sacaba encima el problema. Porque la institucionalidad está hecha a medida de otro objetivo. Hay fiscales buenos y hay gente que es muy competente, pero la estructura institucional armada por quienes no estaban ahí por su conocimiento, experiencia, capacidad profesional, sino por su cercanía al poder, hizo este doble sentido que parece que es absolutamente contradictorio. La fortaleció, pero la debilitó. La fortaleció para unas cosas, la debilitó para otras. Y esto está en la fiscalía. Entonces, los jueces, ahí viene el tema, puso a su secretario personal del presidente del Consejo de la Judicatura, además haciendo una movida que era institucional, que hay que explicar muy detalladamente cuando uno sale o cuando alguien le pregunta, ni que no es ecuatoriano, le pregunta, ¿y cómo es que controlaba tanto? Pero no es que el presidente de la Corte, del Consejo de la Judicatura es nombrado por alguien que manda a la Corte Nacional de Justicia, y la Corte, hay que explicar que se tomó la Corte Nacional de Justicia, que hizo que la reforma diga que el nombrado por el Consejo por la Corte Nacional era el presidente de la Corte, el presidente del Consejo de la Judicatura, hizo que la Corte Nacional le nombre como su representante al Consejo de la Judicatura a Yalc. Al mismo legislador. No, al juez, al presidente, a la Corte Nacional de Justicia. Eran estas complejidades. Pero no eran ideas no fueron ideas del doctor Yalc, incluso con la actual ministra del Interior. ¿Recuerdan un poquito ese pasaje? Eran movidas fríamente calculadas, o sea, como explica Farid, querían que Yalc vaya a presidir el Consejo de la Judicatura, porque eran parte del engranaje. Y en la reforma le metieron la mano, cambiaron la conformación del Consejo de la Judicatura y establecieron que el delegado de la Corte Nacional de Justicia... O sea, presida. Y como le pusieron a alguien que tenía cercanía política con Correa, hicieron que quien no tenía ninguna relación con Yalc le nomine a Yalc como delegado de la Corte Nacional al Consejo de la Judicatura, que sabía que iba a ser el presidente. Claro. Entonces era como estaba todo pensado. La forma de nominación, la forma de designación de la Corte Constitucional era increíble. La Corte Constitucional, ternas enviadas por las funciones del Estado. Correa controlaba todas las funciones del Estado. Al final, él era él mismo el que mandaba las ternas. O sea, al final era el que decía quiénes iban a la corte. Su corte de bolsillo. Su corte constitucional. Todo de bolsillo. Fíjese que nos fuimos de la cárcel a esto. ¿Por qué? Porque la explicación tiene que ver con la ineficiencia institucional general. Es que estamos... Después la cárcel termina siendo la respuesta a los problemas porque son respuestas de lo que se llama del populismo penal. Mucha cárcel para muchas conductas. Cada vez que hay un problema social se penaliza esa conducta. La respuesta social, la respuesta hacia la sociedad de parte de los políticos es, ya hice un tipo penal nuevo, ya endurecí la cárcel, endurecí las penas. Y ausencia de política de rehabilitación. La impunidad, por eso es que reacciona el presidente Moreno con esta expresión. Mucho más grave es la corrupción
Mucho más grave que la corrupción es la impunidad, dice el actual mandatario. Dijimos que lucharíamos contra la corrupción, un mal que corroe democracias, y no hemos desmayado un momento en ello. Pero más grave que la corrupción es la impunidad, porque aniquila la confianza en instituciones y autoridades. ¿No es contradictorio un poco lo del pasado con lo del presente? Desde luego que sí, pero ¿parecido en qué? Sí, nos frenamos ante una realidad, porque la expresión es justísima de parte del presidente Moreno, pero frente al pasado, doctor Solines. Bueno, yo al inicio decía que uno de los peores legados que quedó de los 10 años del correísmo fue esta polarización de la sociedad, con unos altísimos niveles de violencia. Cuando uno ve las redes, por ejemplo, encuentra unos altísimos niveles de violencia que exigen la aplicación de la justicia como una, casi como una reivindicación o como una herramienta de venganza. Y entonces estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Es decir, si estamos hablando de que la justicia fue controlada, fue manipulada, fue politizada como nunca antes, y se ejerció un control absoluto desde la presidencia de la República, hoy en día que se ha permitido que el Consejo de Transición comience a designar las autoridades de control y de la justicia en base a procesos mucho más transparentes y producto del mérito de los candidatos, debemos dejar que esas instancias de la justicia, la fiscalía, los jueces, operen en derecho, ¿no? Y no exigir y presionar para entrar en este círculo vicioso del abuso, de la prisión preventiva, del clamor por encarcelamientos y por detenciones, ¿no? Tiene que haber procesos. Es decir, tenemos que contribuir a esta reinstitucionalización de la justicia, ¿no? Sí, obviamente que nadie quiere la impunidad, pero no se trata que por combatir la impunidad o por combatir la corrupción atropellemos derechos, vulneremos preceptos y principios básicos como el principio de inocencia, ¿no? Y claro, comencemos a demostrar que no solamente se han cambiado las autoridades y las cabezas de los órganos de la función judicial, sino que se está cambiando también la forma de impartir justicia. Y cuando el doctor Simón dice el Ecuador debe encontrar una forma de frenar el acelerado incremento de la población carcelaria y encontrar un modelo que no privilegie la cárcel como única respuesta para quienes son procesados y después para quienes son incluso condenados. Eso decía hace un momentito, justamente decía que hubo esta política de creación de muchos tipos penales para efectos de encarcelar a la gente o de combatir ciertas ¿Para qué le servían pero eso no había, a Correa? Pero no había, el uso o la instrumentalización política de la justicia es otro rubro, digamos. Pero no había una política de rehabilitación, una política real de rehabilitación. Fue un modelo más bien punitivo, que al menos que yo conozca nunca tuvo un modelo de rehabilitación real, que son las tendencias modernas, ¿no? No sé si... Bueno, hay mucha gente que cuestiona la cárcel como respuesta de siempre, ¿no? Hay todo el abolicionismo penal que dice que la cárcel no sirve para nada, que simplemente la cárcel es como esta bodega donde botamos todo lo que no queremos que esté en la sociedad. Y lo que Pavarini dice es una descripción increíble, dice, para que la cárcel sea un castigo, la gente tiene que vivir de la peor manera de lo que viviría en libertad. O sea, en la cárcel debe ser peor de lo que la persona que peor vive en la sociedad está. O sea, es el lugar del infierno. Por eso es como el peor lugar para estar. Y claro, uno ve, cuando hicieron el gran proyecto, dicen, yo como no soy especialista en temas de cárceles, dicen que el modelo de rehabilitación social es tomado de la República Dominicana. Esta idea de que hay 3 grandes centros de detención de máxima seguridad, hiper grandes, donde hay muchísima gente. Lo de la Tacunga es un ejemplo. En la Tacunga hay 5.000 detenidos más o menos, ¿no es cierto? 5.000 detenidos es un montón de gente, donde supuestamente se les pone ahí a los más peligrosos. Están todavía los centros locales o regionales donde teóricamente hay la gente menos peligrosa, menos riesgosa, y el esfuerzo sería repartir entre estos supercentros, los 3 de Guayaquil, Cuenca y Quito, y después tener los otros, porque son 53, 50 más donde está la gente menos peligrosa, que ha generado menos daño, los cuales hay
que se puede trabajar para insertarles en la sociedad, y lo de Guayaquil, Cuenca y Quito son los más difíciles, los más complejos. Claro, estaba armado para un número de gente, lo de la Tacunga. Armado en un lugar además que no ofrecía las condiciones para crear un centro. Es frío, no hay suficiente agua, es una mini ciudad, pues. Los fines de semana hay 10.000 personas ahí. No hay suficiente agua para abastecer a las personas que están ahí. No hay suficientes servicios. Los guardias que están contratados son gente que tiene muy poco entrenamiento. No tienen habilidades mayores para controlar la inseguridad. En todos los videos de estos horribles que hemos visto de los asesinatos dentro de la... Los guardias son familiares de los presos. Pero incluso no pensando que sean familiares, no están bien entrenados, no tienen con qué defenderse. El momento que empieza el apuñalamiento en la Tacunga, que se ve claramente cómo este detenido le está esperando al otro y le apuñala. Está el guardia afuera. El guardia está muerto de miedo que le van a matar también. Porque si llega a intervenir, le matan. O sea, esto era simple. De hecho, en un momento sale corriendo, no sé si vieron el video, sale corriendo el guardia, porque ya le deja de apuñalar, se regresa y el guardia estaba cerca de él y le corretea un rato al guardia, el preso con el puñal. Entonces, mal entrenados, sin programas de reinserción laboral, sin programas de trabajo extensivos, con muchas horas para no hacer nada. Muchas horas para no hacer nada. Yo no me imagino una vida así, no me imagino, claro, con redes, con un tipo de delincuentes un poco diferentes a los que había antes. Porque muchos de los detenidos que están ahí por estas mega operaciones contra las bandas y bandas organizadas y delincuencia organizada, son parte de bandas organizadas. Pues dentro de la cárcel se reproduce las estructuras externas. Cada vez hay más bandas organizadas al interior de la cárcel. Sí, esto es lo que me denunciaba mi entrevistado, claro, de esta víspera, Ricardo Camacho, que ya les voy a hacer escuchar. Claro, entonces tiene bandas organizadas al interior, donde les ponen a todos los de la banda, son tan juntos. O sea, les sacan de la calle, les ponen, banda organizada, les ponen juntos en otro lugar, a todos juntos, para que operen como banda, pues. Esa banda tiene varias cuestiones. Primero, al interior de la cárcel. Al ser grupo, ya controla la cárcel o controla en el espacio. Reproducen las venganzas externas al interior. O sea, lo que habían hecho antes, a quienes consideran sus enemigos por el control de los espacios, del control del delito en ciertos lugares, que van a parar en la misma cárcel, son tratados o entendidos como sus enemigos al interior. Se reproducen lo externo a lo interno. Después, con las facilidades, porque ahí está clarísimo cómo hay estas redes ilegales de dotación de cosas a los detenidos. Droga, todo cuesta en la cárcel. Droga. Claro, todo cuesta en la cárcel. Este es un principio. En la cárcel nada es gratis. Todo se puede comprar. Todo se puede pagar. Así decía Ricardo Camacho el día de ayer. Porque aquí no se mata Pepito y Chanito. Aquí se matan los hombres de los choneros y los hombres del cubano. Pongamos fin a esa, sin que el Estado sea nada. Llamen a un organismo neutral, derechos humanos, Ricardito Camacho o Pepito de los Palotes, y se termina esa guerra. Y si no quieren terminar la guerra, pues mano dura. Pero lo que es impresentable es que se haya dictado un estado de excepción, que no tiene sentido, Gonzalo. No tiene sentido. Yo lamento profundamente que no haya técnicos que le expliquen al señor presidente de la República, que sigo pensando es un hombre de bien, de buena fe, que le convencieron, si los militares son buenos, parados ¿para qué? ¿Qué van a hacer? Si tú en la penitenciaría con 2 semanas de estado de excepción y con dinero que tienes, a ver, yo estuve en México y visité los cerezos y los ceferezos, tienes cada 300 metros, primero dos diferenciados, iluminación de cancha de fútbol, cada 300 metros cámaras. Está vigilado las 24 horas del círculo externo. Y extrañamente encuentran una escalera. Justo cuando le entran los 3 guías, supuesta emergencia, que se enferma, abre la puerta, le dice que tienen un arma, un policía también está implicado, y se escapan. Eso tuvo un costo, se llama dinero. ¿Quiénes están inmiscuidos? Pues tienen que averiguar, porque no solo es el guía penitenciario. No, habían otras cosas a continuación que no... Pero la cadena es que cuando uno ve este caso es increíble, ¿no? Las cámaras de seguridad dañadas. Problemas de verificación de identidad. Inacción absoluta del círculo externo.
la crisis carcelaria Son es los muy... protocolos básicos, además de un cárcel de seguridad. Ese es el otro tema. Supuestamente es las cárceles más seguras del país. En las cárceles más seguras del país se matan, en las cárceles más seguras del país meten celulares cuando quieren, Así es. hacen lo que quieren. Los policías torturan a los detenidos, porque no hay que olvidar lo que hicieron en Turi hace un poco de tiempo, la policía torturando a los detenidos. Claro, y una sociedad que tiene una mentalidad represiva festeja primero que se maten entre ellos, pero hay mucha gente que está diciendo que se maten, déjenles ahí que sigan matando, ¿qué nos importa a nosotros? Los buenos estamos fuera, los malos están dentro, que los malos se maten ahí. Pero lo que no entienden es que cuando la cárcel no está bien administrada, esto es un círculo vicioso, esto se va alimentando. Salen, entran, vuelven a salir, salen mejores, en sentido de más criminales, mejores preparados para cometer el crimen, con contactos, con redes más complejas. La cárcel termina siendo un lugar donde se reproduce el delito, porque también cuántas denuncias hay de que desde la cárcel se planifican los delitos, que todavía siguen controlando redes delincuenciales desde la cárcel, porque tienen comunicación. Antes estaban fuera, ahora están dentro controlando el delito. Entonces, el modelo que se hizo ha fracasado porque estas super centros de detención sin programas alrededor no tienen ningún uso. Pero ya le digo, hay una crítica global a la cárcel, o sea, más allá de lo que nosotros estamos conversando, hay una crítica estructural a la cárcel como respuesta. Y se dice, no sirve para nada. Claro, uno dice, bueno, ¿no será que no es que no sirve cuando uno mira otros modelos institucionales de rehabilitación social donde tienen números positivos? Y la respuesta es, cuando las sociedades funcionan mejor, la cárcel es más inútil. ¿Vieron lo que estaba pasando en Japón? Sí, deben haber leído, ¿no es cierto? Casi no tienen detenidos en Japón. Casi no hay presos. ¿Cómo es eso? Hay tan pocos delitos que casi no hay presos. Y cuando cometen delitos ¿Pero no van son al paredón? delitos, no son, eso es en China. no, son delitos, fíjese lo dable de esto. Son delitos, o sea, son conductas que tienen otro tipo de respuesta. O el reproche social, o hay que pagar indemnización, o hay multas, no necesariamente cárcel. Las cárceles están vacías. Los ancianos buscan ir presos para estar con personas, porque están solos. Las cárceles son buenos lugares para estar. Las personas ancianas que están solitarias buscan estar presos. En Suecia están cerrando cárceles porque no hay detenidos, pero no significa que no haya problemas sociales, que haya delitos. Lo que pasa es que la mayor parte de problemas sociales tienen respuestas diferentes a la institucionalización de esos problemas. ¿Qué resultados le ha dado al viejo continente aquello? Es que, a ver, la idea es que en una sociedad la primera barrera para los comportamientos abusivos es el reproche social. Que la misma sociedad sea capaz de identificar esas conductas que considera inadecuadas, inaceptables, y que la sociedad se sienta, que la misma sociedad señale esas conductas y que las reproche. Nosotros vivimos en un país que si usted le dice a una persona que se pase el semáforo en rojo, se pasó el semáforo, le insulta, le grita. ¿Qué te metes? ¿Qué te metes, metiche? ¿Qué te importa? Claro, ¿cómo me va a importar? Y si yo era el que venía del otro lado, me podía matar. Cuando uno le dice a una persona que se pase el paso cebra, que es el lugar para que los peatones podamos cruzar con seguridad, le insulta. A mí me han bajado la ventana y me han dicho, idiota, hijo de tal y cual, que te estás metiendo, ven, te pego. Oiga, solo le estoy diciendo que se pasó el paso cebra, no le dije nada más. Si nosotros tenemos una sociedad, a diferencia de esas sociedades, donde el reproche social casi no existe, donde premiamos al vivo, al vivaracho, al que es capaz de engañar a los demás, porque le entronizamos, envidiamos el éxito, sin importar cómo se consiguió. No señala a la sociedad a un montón de millonarios, porque una de las evidencias más claras es la cantidad de funcionarios públicos o exfuncionarios que tienen casas en urbanizaciones riquísimas en Cumbayá, que tienen carros de lujo, que todo el mundo sabe de dónde salió el dinero, sin embargo están recibidos de manera socialmente aceptable y nadie les reprocha. Estamos premiando el éxito obtener el éxito bajo cualquier forma. Entonces, primera dimensión de impedir la penalización, el reproche social. Segundo, formas de resolver conflictos menores, conflictos vecinales, de consumo de alcohol, de ruido, que en otras sociedades tienen espacios para resolver y ponen límites a esa convivencia, a esas tensiones. No tenemos. Aquí un vecino suyo puede dedicarse a farrear hasta las 5 de la mañana a todo volumen todos los fines de semana. No hay poder humano que le haga bajar el volumen. Si es prepotente, se fregó todavía aún más. Lo que va a terminar es de amenazado. Si esos conflictos menores escalan a conflictos mayores, sin reproche social, sin posibilidad de resolver problemas intermedios,
con incremento de la delincuencia organizada. Esta idea romántica que los pobres, que los delincuentes... Y esto es gravitante, claro, doctor que los delincuentes, esta idea de que la delincuencia de la pobreza, porque no tienen que comer. El problema de la delincuencia en el Ecuador es que es delincuencia organizada. Las redes de ventas de productos robados son redes tremendamente complejas. O sea, el delito y la delincuencia cambió radicalmente. La Corte Constitucional acaba de dictar una sentencia que uno intelectualmente puede estar de acuerdo, pero tiene una pequeña falla. Acaba de decir que el tipo penal de receptación, que la parte final del tipo... Receptación es recibir, entregar o vender productos robados. El tipo penal de receptación tenía una parte final que decía que esto se considera que es receptación cuando la persona no logra demostrar documentalmente el origen de los productos. Y dice que eso es un tipo penal abierto y que castiga de manera indebida la receptación. La pregunta a la Corte Constitucional es, yo estoy de acuerdo con la idea general. Si llegan a mi casa, yo compré una televisión hace unos 3 años, no tengo la factura de la televisión. Tengo una bicicleta y yo ya perdí la factura de la bicicleta. Una cosa es cuando se tiene grandes volúmenes y pocos volúmenes. Si yo llego a un lugar donde hay 20 celulares para la reventa de los celulares y el que vende los celulares no tiene documentación del origen de esos teléfonos, yo sí presumo que hay receptación, pues. Incluso para fines tributarios. Oiga, ¿cómo tiene 20 teléfonos y revende 20 teléfonos? ¿Dónde trajo los teléfonos? Deme el recibo de la persona que le compró, porque no significa que uno tenga factura de Claro o de Movistar o de otra compañía, sino Farid Simón le vendió un teléfono usado a otra persona. Si, por ejemplo, declaran inconstitucional esa última parte. Yo no tengo dudas de que es inconstitucional de la manera que está redactado, pero hago una interpretación condicionada que diga que uno sospechará esto cuando son grandes volúmenes. Y con eso uno puede perseguir lo que pasa en San Roque o lo que pasa en La Marín, que llega y puede comprar todo lo que le robaron a la gente. Son cosas de delincuencia organizada. Y que muchas veces la compran los propios robados. Claro, y que Los van a propios buscar. robados Y claro, y nosotros alimentamos las redes. Sí. Las redes de trata de personas. De trata de personas con fines de prostitución, con fines de migración ilegal, con fines de explotación. Las características de los conflictos sociales a un nivel cambiaron y la característica de los delitos, de los delincuentes cambiaron. Entonces, cuando roban un celular en un bus, ahí viene el tema de esta visión estratégica de la persecución penal. Claro, celular por celular es imposible perseguir. Si me roban un celular a mí, invertir los recursos estatales para tratar de recuperar mi celular es absurdo. Oiga, pero cuando ya roban todos los días, ya no es un tema excepcional. Y son bandas organizadas. Los de los semáforos son bandas organizadas. El problema es que no se persigue de manera adecuada, no se resuelve de manera adecuada los conflictos menores. Y los conflictos que son muy complejos para la sociedad porque son los que generan los mayores problemas, no se persiguen como deberían perseguirse de manera organizada. Y la única respuesta es la cárcel. Hay un problema, violan a una persona, matan a una persona, incrementemos la pena. Oiga, si no funciona, si no se han reducido los feminicidios con el incremento Y están en boga este momento. Claro, no se han reducido. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente el castigo sin medidas intermedias es inútil. Y lo que genera es una mayor sensación de impunidad. A mayor sensación de impunidad, mayor sensación de que se puede hacer lo que quiera. Cuando uno cree que se puede hacer lo que quiera, tiene menos controles, menos límites. Y se va aumentando el círculo, se va alimentando el círculo. Y usted recordará, Gonzalo. Juan Carlos. Que en la última campaña que participé como candidato a la alcaldía de Quito, a veces me reclamaban, curiosamente, me decían, pero tú vienes del sector de la tecnología, de las telecomunicaciones, ¿y por qué no haces propuestas para convertir a Quito en una ciudad inteligente? Sus mismos partidarios seguramente incluso me preguntaban en algunos foros, ¿no? Me decían, tú vienes con la experticia de sus avances tecnológicos. Les decía, claro, pero en una sociedad, en una ciudad, donde no se han desarrollado los conceptos de ciudadanía, ¿no? No se han perdido las pocas que tenían, el amor a la ciudad se ha perdido. Entonces, tenemos que volver a lo básico. Así como por ejemplo, reconstituir la institucionalidad del país tiene un eslabón fundamental en educación, que creo que es uno de los peores legados del correísmo, cómo se destruyó al sistema de educación, cómo se desempoderó al maestro, que era un complemento fundamental para el desarrollo de la persona en cuanto a sus valores y en cuanto a sus principios de ciudadanía. Igual ahora se tiene que empezar por lo básico, entonces por eso yo hablaba de la ciudadanía temprana.
Okay. No, si es que no hay un sistema, un remozamiento profundo del sistema de educación y no hay procesos de ciudadanización temprana, vamos a caer en ese círculo vicioso porque la gente es parte del problema. Somos parte del problema. Somos parte del problema. Todos. Entonces, el hecho de comprar películas piratas, el hecho de... O sea, todo es un sistema al margen de la ley, ¿no? Y en donde, claro, como no hay control, como reina también la impunidad, porque la impunidad no es solamente para los grandes casos de corrupción. No, es para todo. Es para todo. Es decir, yo puedo cometer un acto que contraviene las normas o es un delito y no pasa nada. Entonces, claro, ahí viene la situación que describía Farid, ¿no? De que uno cuando llama la atención o cuando pide que se respete la norma, uno es agraviado, es atacado, agredido, ¿no? Porque es una sociedad que no tiene límites y no tiene ningún tipo de... Este tema de la civilidad, hay una conducta que a mí me parece que es el mejor reflejo de esta incomprensión de vivir en comunidad. Porque, claro, cada uno de nosotros tenemos una búsqueda de hacer lo mejor para nosotros, o sea, hacer una búsqueda de lo que es mejor para nuestra vida, ¿no? Cada uno quiere ser feliz y buscar esa felicidad de la manera en que uno le hace al norte que uno tenga. Pero creo que vive con otros. Los celulares y la música de los celulares. Desen cuenta ustedes la cantidad de gente que escucha videos y música a volumen alto en espacios públicos. Claro, uno inmediatamente piensa, ¿qué es lo que está pensando esa persona? Que claro, su fin es ver el video, divertirse con la música o lo que sea. No le importa que el de al lado, no le importa ese video, no le importa esa música, no le importa lo demás, no le importa el del otro lado y el de al lado y el de al lado. Entonces, claro, cuando cada uno quiere hacer todo al mismo tiempo, sin importar que está conviviendo con el otro, hay un ruido terrible. Este ruido de la música es como simbólica, es el ruido de la incivilidad, de la imposibilidad de vivir en comunidad, de creer que todo se puede conseguir para obtener el resultado del objetivo personal. Los carros son como este espacio del mundo privado, ¿no? La gente que está dentro del carro es como que está en su espacio privado protegido. Y cuando está en el carro, siente que es dueño de todo. Se pasa. Si tiene posibilidad de pasarse el semáforo, exceso de velocidad, amenaza a los peatones. Se parquea en la vía del trole. Se parquea en la vía del bus en Cuenca. El tráfico. El uso de los teléfonos celulares y la música y demás en los espacios públicos. La manera en que conducimos. La manera en que usamos los parques. La manera en que usamos las calles es el mejor reflejo de esta idea de que todo es apropiable para el fin sin pensar que hay otro más que lo va a usar, que está compartiendo el espacio. Esta lógica de la civilidad, de la convivencia. Entonces, claro, todo le conducimos ¿a qué? A la solución de un externo, que es el Estado. El Estado no tiene posibilidades de responder a todo, entonces utiliza el simbólico derecho penal para castigar ciertas conductas, pero deja impune a otras. Y esto se va incrementando. Lo que hacemos es un círculo vicioso. Lamentablemente no se ve a corto plazo. Lo que decíamos en los debates hace pocos meses, ¿no? Las ciudades más limpias no son las que mejor recogen la basura, son las que menos ensucian, pues. Las que menos ensucian. Entonces, no es un tema de cuál sistema de recolección de basura es mejor o si es que concesionamos. Se trata de crear conciencia en la gente, ¿no? Entonces, igual, cuando hablamos de la justicia o de un mejoramiento de los niveles de convivencia en la sociedad, de reducción de los niveles de violencia en la sociedad, parte desde lo básico. Claro, el derecho penal es excepcional y el último recurso. El último recurso. Parecería en esta sociedad que es el principal recurso. Fíjese lo de las mascotas. Cada vez es un país de una insensibilidad frente a esto. Por un lado están los animalistas defendiendo con lógica razón que no se les haga sufrir a los perritos y a los gatitos. Oiga, pero hay lugares donde hay cientos de perros abandonados. Okay. Más perros que habitantes. Más perros que habitantes. Y claro, como ni unos ni otros quieren dar la respuesta, al final del día, es un problema que va creciendo. Yo conocí uno más arriba del Inca. Sí, yo fui a muchos barrios, Sí, y mientras más pobres, más animales hay. Más animales hay, menos control hay. Ahora, aquí viene el tema. ¿Matamos los perritos? No, esa no es la respuesta, pero un tema de educación, medida inicial, un deterioro del proceso educativo ecuatoriano y de la educación pública. En la responsabilidad frente a un animal. Un modelo de educación increíblemente obsoleto. Malo, no funcionó. Es educación, necesidad fundamental en una sociedad de mala calidad. Convivencia social mala, institucionalidad mala. Esto es la receta para el desastre. Y no te olvides de algo, Farid.
el resentimiento social Y pobreza. esta polarización exacerbada por ya temas de inequidad y de pobreza y todo eso, pero desde el ámbito político, desempleo. cómo se exacerbó este resentimiento social, ¿no? Que sumado a muchos otros elementos que parecen aislados, pero que son parte. Por ejemplo, en el tema delincuencial, el consumo de drogas. O sea, la cantidad de delitos que se cometen, desde los más simples hasta los mayores, desde los más aberrantes, bajo los efectos de la droga, ¿no? Y con una tabla que permite La Corte acaba de dictar sentencia también sobre el tema de la posesión y la tabla y los límites, ¿no? Que dice que no basta que se supere la cantidad de la tabla. Hay que probar, además, la Fiscalía tiene la obligación de probar que efectivamente se tiene para la venta, no para el consumo, que no tiene que ver, incluso la tabla, digamos que la tabla ahora... El microtráfico en los colegios, claro, el microtráfico en los colegios... Una sensación de fracaso del país es la cantidad de gente que quiere irse del Ecuador. O sea, si usted empieza a hacer una encuesta de cuánta gente está pensando en irse del país porque ve que en el Ecuador no hay futuro, se va a espantar. Especialmente las nuevas generaciones. Claro, que no ven el país, no ven un país con futuro. Y esta es una obligación de todos nosotros, hacer ver al país con futuro, hacer ver que el país tiene futuro. Cuando la gente cree que no hay futuro, no le importa nada. Y creo que estamos cometiendo un error terrible y creo que es obligación de todos nosotros trabajar para crear esta sensación de futuro, recuperar la posibilidad de que la gente crea que el país tiene un futuro. ¿Qué le pregunto al señor ministro de Telecomunicaciones, de Comunicación y Telecomunicaciones, que ya mismo está con nosotros, respecto a que él dice que hay que democratizar el acceso al campo tecnológico para reducir la brecha del analfabetismo digital? Ese fue el mensaje del presidente Lenín Moreno. Inclusive él nos recuerda este día martes 28 de mayo, al anunciar el inicio de la implementación de 1.450 puntos de redes Wi-Fi gratuitos, con 100 puntos de conectividad a escala nacional hasta el 2021. Y la creación, por eso le digo, ¿qué le pregunto? Y la creación del portal único de trámites, de trámites gobierno. Durante el evento El Ecuador Digital Conectado y Eficiente en el Parque La Carolina, el presidente recalcó, no podemos permitir, como su gobernante, yo no voy a permitir, dijo enfáticamente, el incrementar la productividad y mejorar la prestación de servicios públicos en el país, que se quede esto a medias. Algo de esto mencionó, está mal transcrito esta ayuda a memoria, pero es una crónica del diario El Comercio. Yo solo le digo dos cosas respecto a eso. Usted que es el técnico. Que se vinculan con lo que estábamos conversando en este momento de la educación, ¿no? El tema de la brecha digital o de la inequidades a nivel del acceso a la tecnología y a la información es una discusión que viene acarreándose desde el principio del año 2000, desde el 2005 más o menos, que se produjo ya una masificación del acceso a Internet y a las tecnologías. Y por lo tanto ha sido parte del discurso muchas veces demagógico, ¿no? De que hay que eliminar la brecha digital y las inequidades. Aquí el tema fundamental, Gonzalo, es que no se vea a la tecnología como una simple herramienta, ¿no? Sino que se vea como un nuevo paradigma para resolver los problemas. Y para eso la educación es fundamental. Es decir, hoy día nosotros concebimos a la tecnología como aparatos y como servicios, ¿no? Cuando tienen que ser herramientas de transformación. Que se pongan puntos de acceso gratuito, como se ha hecho en Guayaquil, que se pongan en parques, en plazas, en calles, ¿no? Es importante, pero si es que hablamos de la delincuencia, en donde uno no se atreve a sacar el teléfono en la calle, peor una tableta o una computadora, ¿de qué nos sirve tener parques con acceso a Internet si hay inseguridad de sacar los aparatos? ¿No? Entonces, o de qué nos sirve tener puntos como en el gobierno de Correa, se sembraron puntos en todo el país de infocentros, ¿no? De infocentros, si no hay una verdadera educación en tecnología
para sacar provecho. Claro. Es decir, se vuelven en centros de videojuegos, ¿no? O de consultas fatuas, ¿no? Cuando no se entiende que la tecnología y este acceso a la información puede ser una herramienta transformadora si es que existen contenidos relevantes. Entonces, por ejemplo, políticas para desarrollar contenidos locales. Es decir, que la gente, cuando vaya a un infocentro, no pueda solamente acceder a ver qué temperatura o qué clima está haciendo en París o en Nueva York, sino que sepa si va a llover en su zona para ver qué siembra, ¿no? Si no hay esos contenidos locales, lo otro es pura novelería que se convierte en chatarra tecnológica en poco tiempo. Entonces, aquí lo fundamental de una verdadera inclusión digital es trabajar en la transformación de los paradigmas de la educación. Es decir, el nuevo estudiante tiene que aprender a aprender. Ese debe ser el concepto fundamental. Porque las aprender a aprender. Qué buena nota. Porque las profesiones que mi hijo menor tiene 10 años, las profesiones por las que él opte cuando esté en edad adulta, hoy en día ni siquiera existen. Sabes que hay una cosa interesante que se llama la obsolescencia, ¿no? Que antes se luchaba contra el desempleo. El problema de los humanos ahora es que vamos a luchar contra la obsolescencia, de ser inútiles. Porque la tecnología, claro, hablamos de la tecnología para comunicarnos y ver Instagram pero o Facebook. cambia al instante. Claro, pero el tema es mucho más complejo con la tecnología. El tema de la inteligencia artificial, la cantidad de trabajos que van a desaparecer porque la tecnología los va a reemplazar, va a usar. Los robots. Por eso, yo siempre recomiendo que le lean a Yuval Noah Harari, que es el de el Homo Sapiens, pero tienes 21 preguntas para el siglo XXI, que son los 21 grandes temas que el siglo XXI a la humanidad enfrenta. Y uno de esos temas es esta de la obsolescencia. El problema es la intrascendencia humana. Antes era un problema de las máquinas ocupando los trabajos de los seres humanos, pero todavía los seres humanos necesarios para mantener, se reconvirtieron algunos trabajos. Claro, mientras las máquinas reemplazaban unos trabajos, los humanos podíamos hacer otros trabajos. Pero la tecnología avanza a un paso tan acelerado que vamos a dejar ser obsoletos para los trabajos, la mayor parte. Los abogados, aquí estamos dos abogados que vivimos de la profesión jurídica. Los sistemas de inteligencia artificial reemplazan el trabajo de los abogados, van a reemplazar el trabajo de los abogados, buena parte del trabajo de los abogados de aquí en 10 años. Yo soy menos, así que yo soy menos alarmista que Farid. Yo no digo que no vamos a servir. Pero hay una preocupación muy legítima. Hay una preocupación muy legítima. Pero yo pienso que estamos viendo ahorita la cuarta revolución industrial, que se llama. La tercera, que fue la de la información y la comunicación, duró muy poco. Es decir, desde principios del siglo duró prácticamente 10, 12 años. Y ya entramos directo en la cuarta revolución, que es la conjunción de las tecnologías de la información y comunicación, la neurociencia, la nanotecnología y la biotecnología. Y la inteligencia artificial que cruza... Claro, la inteligencia artificial es una aplicación de todo eso. Claro, más antes de lo que presumíamos. Claro, por la celeridad. ¿Ya? Pero en cada una de las revoluciones industriales, y pienso que va a ser lo propio en esta cuarta, el ser humano siempre se ha reinventado. Es decir, ha dejado de hacer unas cosas. Y estuve ahora la semana pasada, estuve en un foro de abogados en la ciudad de Boston. Y en un hotel, que inclusive me permito dar el nombre porque no es cadena local, se llama Yotel, utilizan ya robots para el servicio a los cuartos. Entonces de repente llega un robot, le golpea y usted presenta la tarjeta con la que abre la puerta y se abre una compuerta y le dan lo que usted pidió. En el hotel. Y en el ascensor, se sube uno al ascensor y de repente entra un robotcito al lado y sube al piso que tiene que llevar el pedido. Y claro, tuve yo uno de los últimos actos públicos con que tuve el privilegio de estar con el doctor Julio César Trujillo. ¿Cuántas personas dejaron de trabajar en ese servicio gracias a ese robotcito? Sí, eso iba. Tuve uno de los últimos actos públicos en los que participé con el doctor Julio César Trujillo, fue justamente en las jornadas laborales de la Universidad Católica, de nuestra alma mater con Farid, en donde se me invitó a hablar justamente sobre la Cuarta Revolución. Y lo que va a acarrear esto, porque claro, toda esa gente que va a ser reemplazada con la inteligencia artificial, primero, ¿qué va a hacer? Segundo, ¿qué va a contribuir la seguridad social? ¿Cómo se va a financiar la seguridad social cuando haya menos personas que trabajen y sean reemplazados? Nada más vivimos más tiempo, por lo tanto... Hay longevidad por los desarrollos de la biotecnología y la neurociencia. La expectativa de vida va a crecer aceleradamente. Entonces, de aquí a 5 o 10 años, no será nada raro que uno viva hasta los 90, 100 años. La eliminación o la erradicación en los próximos 10 años, la erradicación de las limitaciones físicas, por ejemplo.
gracias a la robótica, a la cibernética. Es decir, ya no va a haber los sordos, límites no va a haber, que no va a haber ciegos. La naturaleza, los ¿no? límites que nos da La nanotecnología permite generar implantes a nivel cerebral impensables hace pocos años. El ministro ya llegó. Entonces yo creo que aquí lo importante es que las nuevas generaciones, para que no padezcamos lo que escribía Farid hace un momento, de que están ensimismadas en sus aparatos y están alejadas con cero valores de ciudadanía, con pérdidas de valores como la resiliencia, la paciencia. Ya no hay paciencia en las nuevas generaciones, es un valor que se ha perdido, porque todo es la inmediatez. O sea, quieren y ahora la principal tensión geopolítica, o una de las principales tensiones geopolíticas, es alrededor de la 5G, de la quinta generación de telefonía móvil, entre China y Estados Unidos. Es una de las principales tensiones. ¿Por qué? Una conflagración. ¿Por qué? ¿No? Porque eso ya lo veía inclusive desde el gobierno de Correa, cuando comenzaron a formar todas estas redes de comunicación y todo el tema de Telconet y todo eso que algún rato habrá que analizarlo más profundamente. Era porque se anticipaban a que el poder va a estar justamente en todas estas redes de fibra óptica, en la tecnología, en la tecnología, en el ancho de banda per cápita, por ejemplo, porque es donde la gente va a poder hacer ahora absolutamente todo, donde va a poder haber por autos autoconducidos. Y peor si el ministro... Yo no soy pesimista, lo único que es, digo, nosotros tenemos una brecha con la movilidad, con lo que está pasando en la humanidad, estamos a la saga. En este momento es un país, ya le digo, que la gente no cree que tiene futuro, o sea, que la gente desconfía de la posibilidad de futuro. Sí, hay pero enfrentamos un futuro súper complejo en un país que parecería que no tiene futuro. Y creo que una de las obligaciones mayores que tiene el gobierno en este momento es reconstruir la idea de que es un país posible. Sí. De que no es un país donde prima la ley del más vivo, del más sapo, del más fuerte. Y una de las cosas políticas centrales, que no empecemos a añorar al que se fue. Porque cuando la gente empieza a ver que no hay futuro, empieza a ver el pasado con buenos ojos. Y empieza a decir, bueno, sí, era un poco abusivo. Sí, con Lucio estábamos mejor. Claro, no, y ahora vamos a empezar con Correa estábamos mejor. Entonces, la idea es que una obligación importantísima de este gobierno es dar sensación de futuro, porque si no nos dan futuro, el pasado nos va a comer otra vez. Ejerciendo liderazgo. Este espacio que le vamos a ofrecer al señor ministro de Telecomunicaciones, que ya está entre nosotros, don Andrés Michelena, para que le explique el plan de democratización del acceso precisamente al campo tecnológico. Señoras y señores, qué acierto el mío, hablando de aciertos, haber contado con la presencia de dos académicos, Farid Simón y Juan Carlos Solínez, aquí en la cadena Democracia, buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. La noticia del momento. Mujer gana $30,000 al año por darle la papilla a su hijo. ¿No lo creen? Tenemos una llamada al aire. Hola, ¿sí? Hola. Un premio así solo se puede ganar haciendo la labor más linda del mundo. ¿Cuál? Ser padre. Por eso Pacificar trae la promoción un gran premio de $30,000 para mamá y papá. Participan todos tus consumos desde $50 hasta el 30 de junio. Diferidos tienen doble oportunidad. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplican condiciones. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía, encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Clínica Santa Lucía. www.clinicasantalucia.com.es y síguenos en Facebook. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Epic, de Uribe y Schwarzkopf. Un monumento inspirado en nuestras raíces y la arquitectura moderna. Mega diversidad y tecnología. Parques vivientes dentro de él. Espacios nunca antes vistos. Tecnología e innovación en un solo lugar. Situado en el pulmón de Quito, el corazón de la ciudad. Visítanos en nuestra sala de ventas y departamento modelo en la avenida Eloy Alfaro y República o en nuestro sitio web epic.com.es. Más que arquitectura y diseño, hacemos que el mundo sea lo más cercano a nuestros sueños. Epic, un proyecto de Uribe y Schwarzkopf. Descansar es más que dormir, es sonreír, jugar y juntos